Bueno, buenas tardes para todos. Eh, en la clase del jueves que tuvimos asamblea, yo les había prometido que les grababa la clase, todavía no he alcanzado a hacerlo, entonces vamos a hacer algo para que no nos atrasemos en el programa, y es que vamos a dar hoy la clase que correspondía para el jueves, que era la clase sobre las invenciones a dos y a tres voces de Bach, y en segundo lugar vamos a grabar, es así, la clase sobre la fuga. Y esa se las estaré enviando aproximadamente en 2 o 3 días. Permítanme un segundito para que arranquemos. Bueno, teníamos una tarea pendiente que era la tarea del canon. Esa tarea del canon todavía no les he puesto en el Teams el espacio para subirla. En este momento se los estoy poniendo para que ustedes puedan hacer el envío de la tarea por allí, por ese medio. Entonces aquí les aparece, voy a compartir pantalla. Aquí les aparece la tarea de escritura de un canon y la estamos poniendo con vencimiento de este jueves, pasado mañana, para darles un poquito de tiempo para que ustedes puedan terminarlo y lo podamos compartir, socializar en la clase del jueves, que le podamos sacar un ratico a socializarlo. Muy bien. Vamos entonces a empezar a hablar de las invenciones a Yo tengo dos y una a tres pregunta. voces. Sí, Ana, por favor, cuéntame. Eh, en la tarea, pues ahí subimos las dos partituras o solo la de Canon Perfecto. Pues, o sea, la que es ya toda junta. Eh, Suban solamente la que está todo junto ya. La idea era que tuvieran la Ah, experiencia de hacerlo, de hacer el proceso, pero suban ya la versión que suena como si fuera en ejecución para que la podamos escuchar. Listo. listo, profe, Bueno, gracias. a ti muchas gracias. Bueno, permítanme un segundito, aquí voy para acá. Listo, entonces en nuestro espacio en Moodle tenemos el capítulo correspondiente a la invención y allí hay varios materiales con los que vamos a empezar a trabajar este tema de las invenciones. Las invenciones tienen una doble característica como muchas de las obras de Bach. Yo creo que los dos grandes amores de Bach fueron Dios en primer lugar y en segundo lugar sus estudiantes. Y Bach hizo muchas obras que tenían un carácter pedagógico y al mismo tiempo un carácter, digámoslo, artístico. Las invenciones y sinfonías tienen ese nombre también y son conocidas también como las invenciones a dos y tres partes. Son una colección de 30 piecitas pequeñas que Bach hizo primero unas a dos voces, las primeras 15, y otras a tres voces, las segundas 15. Bach tuvo dos momentos de construcción de esas invenciones. El primero de esos momentos las llamó preámbulos y fantasías y los incluyó en el libro para teclado que dedicó a su hijo, Wilhelm. Después aparecieron publicadas ya como invenciones a dos voces, las de dos voces, y las tres voces las llamó sinfonías. Ahí hay una cosa importante siempre que recordar, y es que estos nombres de las formas musicales van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, las invenciones a tres voces que Bach llamó sinfonías no son propiamente una sinfonía, simplemente tenían ese nombre. Bien, voy a poner esta página en español para contarles el título que Bach le puso a sus invenciones. Aquí hago un paréntesis pequeño para decirles que cuando hablamos de las invenciones, básicamente estamos hablando de Bach. Sin embargo, ha habido otros compositores, quizás en homenaje a Bach, que han producido invenciones. Por ejemplo, algunas de las suites de jazz barroco de Claude Bolin tienen invenciones. Y también tenemos invenciones de Bela Bartók en el siglo XX y otros tantos compositores que de alguna manera han querido recordar a Bach con esa forma. Bach, ¿qué título les puso? ¿O qué instrucción les puso? Dijo, instrucción directa con la que los amantes del clave, especialmente los deseosos de aprender,
se muestran de una manera clara, no solo para aprender a tocar a dos voces con claridad, sino después de nuevos progresos, tratar correctamente y bien las tres partes obligadas. Además de tener al mismo tiempo no solo buenas ideas, sino también llevarlas a cabo bien, pero sobre todo lograr un estilo cantable de tocar y con ello adquirir un fuerte anticipo de la composición. Ese preámbulo pequeñito que hizo Bach da cuenta de la intención de las invenciones. Era la doble intención, primero, de enseñar a tocar teclado, clavier o clave lo podemos entender como un genérico de los instrumentos de teclado, para poder hacer la melodía cantable a dos o a tres voces posteriormente y aprender a diferenciar esas melodías, es decir, un asunto puramente técnico instrumental. Pero también lo pensó para formar en composición. En esta página de Wikipedia de las invenciones me gusta mucho a mí el resumen que hacen porque miren que tienen un índice muy interesante donde están todas las 30 invenciones y donde podemos escuchar fragmentos de cada una. Vamos a explorar con un poquito de poca teoría por ahora cada una de esas invenciones. Entonces tenemos en la columna a la izquierda están las invenciones de dos voces, recuerden que a esas se les llama invenciones, y a las de tres voces que están en la columna de la derecha también se les suele llamar sinfonías o invenciones a tres voces. ¿Qué tonalidades utilizó Bach? No todas las tonalidades, solamente algunas. Entonces aquí tenemos que viene en este orden. La primera está en do mayor, la segunda en do menor, re menor, mi bemol mayor, mi menor. Miren que no hay todas las tonalidades, fa mayor, fa menor, sol mayor y menor. Esta es la mayor, esta es la menor, esto fue la traducción que se enredó, y si bemol mayor y si menor. Y lo mismo pasa en las de tres voces, que son las mismas tonalidades. Observen el discurso, voy a poner algunas. Básicamente tiene dos características. La primera es un discurso polifónico a dos voces y la segunda es monotemática, es decir, se basa en una sola idea musical. A esa idea musical la vamos a llamar sujeto. En esta primera invención que ustedes ven escrita acá, el sujeto es este. Escuchan el piano, ¿cierto? ¿Sí lo escuchan? Muy suave, profe. No, Yo no lo profe. escucho, profe. Muy suave. Permítanme un segundito, hago que lo escuchen más fuerte. Ay, 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 permítanme. Ahora sí lo escuchan bien, ¿cierto? Entonces, el sujeto de la primera invención es este. Eso es todo, y a partir de ahí se deriva la composición completa. Vamos a escuchar un poco esa primera invención. Hasta ahí. Observen que todo se basa en el sujeto, en esa primera idea, que en este caso es de medio compás. En la segunda invención, esta idea es más larga. Miren, el sujeto de esta segunda invención es todo lo que podemos apreciar en este momento en la partitura. Y ahí entra la imitación, ahí se acabó el sujeto. Observemos un poquito, por ejemplo, la de re menor. El sujeto de la de re menor es de dos compases. Muy bien. Recuerden el canon. El canon tiene una característica en su definición, es que es una pieza imitativa del principio hasta el final, es decir, siempre es imitativa. Vamos a ver que la invención y la fuga no son imitativas todo el tiempo. Entonces, en la invención vamos a tener unos momentos imitativos y unos recreitos, podríamos llamarlo así, que se llaman episodios. Entonces, aquí tenemos el resumen de las invenciones, que es chévere para conocerlas como en una primera mirada, y vamos a empezar ya a hacer un análisis un poquito más profundo
y lo vamos a hacer basados en este material que les tengo acá, que es un material que hace un análisis comparado de las invenciones a dos voces. Después miramos un poquitico de las invenciones de tres voces, pero básicamente nos vamos a centrar en las invenciones de dos voces. Aquí nos hacen un poco de elementos de contexto, los invito a que ustedes le den una lectura si a bien tienen hacerlo. De ahí, importante resaltar dos cositas. La primera, les había dicho ya, las invenciones aparecen por primera vez en el pequeño libro del clave que Bach hace para su hijo Wilhelm, y allí incluye otras cosas, inclusive obras de otros compositores, como Telemann y como Stossel. Y están las invenciones a dos voces y están las invenciones a tres voces dentro de ese paquete. ¿De dónde salió la idea del nombre invención? Parece ser que de unas obras que se llaman Invenzioni a violino solo y bajo continuo de un compositor que se llamaba Francesco Antonio Bonporti. Parece que de ahí sale la idea de la invención. La idea del nombre de invención, la palabra latina invencio, básicamente Bach lo utiliza como una idea musical a partir de la cual se germina la composición. Esta introducción ya se los leí y vale la pena decir que de las invenciones de Bach han salido un montón de ediciones, las primeras todas malas, incluidas por ejemplo la de Forkel y la de Czerny, básicamente porque tenían muchos elementos que estos señores querían imaginarse que estaban allí como ornamentaciones y cosas por el estilo que no correspondían a la versión de Bach. La primera edición Urtext, es decir, basada en el texto manuscrito de Bach, es muy nueva, es de 1937. Bien, ¿cómo funciona la invención? En primer lugar, nos basamos en el sujeto. El sujeto es una idea melódica, es el punto de partida para la composición. Importante, se mantiene estable y reconocible a lo largo de toda la composición. Puede tener distintas extensiones, hay unas en estas invenciones que van desde medio compás, inclusive hasta más de 4 compases. En este artículo se están centrando en las invenciones de sujetos breves, es decir, las invenciones que tienen sujetos que oscilan entre medio compás, que son la 1, la 3, perdón, la 1, la 7 y la 13, el compás completo, que es la 10. ¿Cuál es la arquitectura básica de una invención? Permítanme, les muestro primero esta gráfica que se tiene aquí. Entonces, es un jueguito que consiste en unas apariciones de los sujetos presentados en cada una de las voces, turnados con unas partes que no son imitativas. Vamos a verlo un poco más técnico. Esos lugares donde se expone el sujeto en las voces se llaman ritornelo. El ritornelo, primero que aparece, es en la tonalidad principal de la obra. Después de eso hay un episodio. ¿Cuál es el sentido del episodio? Es un sentido transicional por un lado y de desarrollo por otro lado. El sentido de la transición básicamente es llevarnos de una tonalidad a otra, casi siempre por medio de una secuencia armónica, pero el sentido del desarrollo es utilizar elementos provenientes del sujeto y sus transformaciones para construir ese episodio. Después de que se acaba el primer episodio, tenemos un ritornelo otra vez. En Bach, casi siempre ese ritornelo de la segunda vez es abreviado, es decir, no es completo. Ahorita vamos a ver cómo es cuando es completo y cuando es abreviado. Este ya está en una tonalidad vecina. Entonces lo que hicimos fue que se expuso el tema en la tonalidad principal, se hizo una modulación por medio de una secuencia, se llegó a una tonalidad vecina, se hizo allí el ritornelo. Luego nos vamos para el siguiente episodio. En ese episodio sucede lo mismo, por medio de una secuencia, se hace un proceso de modulación para llegar a una nueva tonalidad vecina. ¿Qué pasa allí? Aparece otro ritornelo. A veces simplemente Bach pone, ya dijo,
tanto ritornello no que pereza, pone solamente la cadencia sin poner ritornello. Luego sigue otro episodio en donde hace otra modulación casi siempre a través de una secuencia y luego hace un ritornello final y que termina en la cadencia de la tonalidad principal. Una cosa importante, aparte de que esto es monotemático, es decir, se basa en un solo tema, el sujeto, también es monotonal, en el sentido de que hay una tonalidad principal que se establece claramente al principio y que se establece claramente al final. Puede pasar por todas las tonalidades que se quiera, pero empieza en la tonalidad principal y termina en la tonalidad principal. Entonces, les leo un poquito más formal acá. El ritornello constituye la estructura formal a mediana escala más importante y característica del periodo barroco. La idea del ritornello procede de la ópera. Se trata de una especie de estribillo instrumental que separaba las distintas estrofas de un aria. Entonces, en esa estructura clásica del aria tenemos ritornello, estrofa, ritornello, estrofa, ritornello, estrofa. En la música instrumental del barroco, el ritornello puede llegar a convertirse en la columna vertebral de la pieza, al establecer el recorrido tonal de la misma en cada una de sus apariciones. Entonces el ritornello va a aparecer en cada una de las tonalidades. Cumple una doble misión. Primero, como estribillo, es el retorno de la idea musical principal y segundo, como el establecimiento de las tonalidades inicial, final e intermedias. Recuerden que la modulación solamente se concreta cuando hay una cadencia. Entonces normalmente vamos a tener el ritornello que termina en una cadencia, la modulación que termina en una cadencia, el ritornello que sigue que termina en una cadencia y así seguimos básicamente esta estructura que está acá. Puede haber un número distinto de ritornellos, puede haber pequeñas variaciones en la estructura, pero esta es la estructura básica. Las 15 menciones de Bach utilizan una estructura de 4 o de 3 ritornellos. Algunos no tienen los 4 ritornellos y en algunos casos Bach no hace el ritornello, volviendo al tema, sino que simplemente hace una cadencia. La extensión y complejidad del ritornello varía en consonancia con la extensión del género en el que se inscribe. Así, el ritornello inicial de un concierto solista puede superar con facilidad los 20 compases, mientras que el de una invención puede reducirse solo a 2 y superar solo los 8 en circunstancias muy especiales, como en las invenciones 3 y 6. El ritornello no solamente pretende exponer el sujeto, sino establecer la tonalidad. Y su extensión mínima posible será la extensión del sujeto. Aquí utilizamos también un poco una idea formal que es el fortespinum. El fortespinum, digamos que agrupa algunas de estas características formales y tiene 3 secciones. Un antecedente en el cual se establece la tonalidad y se anuncia el motivo característico de la pieza, en el caso de las invenciones, el sujeto. Luego una secuencia armónica a la que propiamente llamamos fortespinum, que normalmente se basa también en el sujeto, no lo pone literalmente, pero se basa en el sujeto, y un cierre cadencial que vamos a llamar epílogo o epílogo. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos representa esta estructura. Tenemos el ritornello propiamente dicho, que en esta estructura de fortespinum también le llamamos Vortsatz o antecedente, el fortespinum, que es la secuencia que nos lleva de una tonalidad a otra. Esto está metido dentro de un paquetico que llamamos episodio. Y luego tenemos un cierre, que básicamente es una cadencia perfecta. Aquí tenemos un resumen de cómo se comportan estas estructuras en cada una de las invenciones de sujetos cortos. Vamos a revisar primero la notación que utilizan en este artículo para que tengamos claro cómo entenderla. Entonces, aquí nos dice el episodio 1, el ritornello, la exposición, y el episodio 1 representa una estructura fortespinum simple que tiene R,
SC. ¿Qué será esto? Ritornelo, secuencia, cadencia. O que tiene una estructura de ritornelo, secuencia, otra secuencia y una cadencia. La primera secuencia nos lleva a una tonalidad, la segunda secuencia nos lleva a otra tonalidad, allí se hace la cadencia y ahí estamos listos para el siguiente ritornelo. Luego seguimos entonces con el segundo ritornelo, que suele ser un ritornelo abreviado y su correspondiente episodio. Este también tiene una estructura forte spinum, pero entonces tiene un ritornelo, le estamos poniendo prima, una comita, para decir que es distintico. Normalmente ese distintico significa abreviado, seguido de una secuencia y una cadencia. También puede ser doble, es decir, este ritornelo abreviado, una secuencia, otra secuencia y la cadencia. Ese ritornelo suele presentarse de forma abreviada y solamente algunas veces, como en la invención 3, se omite completo y entonces en la invención 3 lo que nos vamos a encontrar simplemente es la secuencia y la cadencia. Es decir, Bach dijo que pereza el ritornelo, esta vez no lo voy a poner. Es muy interesante también que ustedes vean cómo esas formas son supremamente flexibles y el compositor juega con ellas. Son como un molde de caucho que el compositor puede estirar y malear de diferentes formas para sus fines artísticos o artístico-pedagógicos en el caso de estas obras de Bach. Luego seguimos con el episodio 3. En el episodio 3 suele omitirse el ritornelo en la mayor parte de las invenciones, solamente en la 11 y en la 3 tienen ritornelo, quedando en su lugar solamente el esquema de fortespin simple, que es secuencia, cadencia o doble, dos secuencias y una cadencia, pero sin que haya ritornelo. En 5 ocasiones, estas invenciones que dice aquí, la 2, la 9, la 10, la 12 y la 15, no hay episodio 3. Bach se brinca ese episodio 3. Finalmente tenemos el último ritornelo, que lo solemos llamar recapitulación, y vamos a ver que esto también va a tener un emparentamiento en un momento dado con ciertas formas de forma sonata. Y aquí tenemos entonces la mayor parte de las veces es una recapitulación del ritornelo, también tiene comilla porque es o prima, porque es un ritornelo modificado para que sea esa recapitulación, generalmente está abreviado y sigue una sesión de cierre, es decir, ritornelo con prima y cadencia, sin secuencia. ¿Por qué ya no ponemos secuencia? Porque ya llegamos al destino, que era la tonalidad principal. Ya no necesitamos una secuencia para modular. Cuando no hay recapitulación, esta sección se puede resolver simplemente con el retorno a la tonalidad principal mediante una secuencia armónica y una sección cadencial de cierre. Entonces, en ese caso va a ser secuencia, cadencia, sin ritornelo. Entonces, la invención completa básicamente tendría esta estructura que dice aquí. Tendríamos entonces el primer ritornelo seguido de una secuencia y su cadencia. Luego el segundo ritornelo, que suele estar abreviado, seguido de una secuencia y de una cadencia. Luego secuencia y cadencia, aquí no hay ritornelo. Y finalmente el ritornelo final, que es una especie de reexposición, y la cadencia. Importante decir que aquí estamos pasando entonces por la tonalidad principal, luego nos vamos para el segundo ritornelo a una tonalidad secundaria, después vemos cuáles pueden ser estas, luego nos vamos para el tercer ritornelo a otra tonalidad secundaria y siempre, siempre, siempre volvemos a la tonalidad principal. Es muy importante en esta música del barroco tardío evitar las ambigüedades que existían en la música del Renacimiento, donde no siempre se volvía a la tonalidad principal. Eso también tiene un trasfondo filosófico y es que esa tonalidad principal va a ir representando el papel de la razón en la vida y en la, digámoslo, filosofía de las diferentes culturas. Muy bien.
El plan tonal, ¿cómo organiza entonces Bach esas tonalidades? Recuerden ese principio de monotonalidad que les acabo de decir y vamos a ver cómo son los planes tonales de las invenciones. Para el modo mayor, ¿qué hace Bach? Primero una cosa aquí sobre la notación es que hay algunas que aparecen encerradas entre corchete y esas que están entre corchete simplemente se refieren a que no hay ritornelo. Entonces revisemos cada una. La primera en do mayor, ¿qué hace él? La tonalidad inicial es do mayor, luego sol mayor, el quinto grado, luego la menor, miren que lo ponen en mayúsculas, pero es la menor, el sexto grado, y finalmente el do mayor, sin ritornelo, por lo que lo pone entre corchetes. En la tercera invención, que es la de re, ¿y qué pasó con la 2? Esa es en menor, esa la revisamos enseguida. En la tercera, que es la de re mayor, el ritornelo inicial es modulante y va de primero a quinto. ¿Ven? Que juega con la forma muchísimo. El segundo es en el sexto grado. El tercero es en el segundo grado y sin ritornelo, es decir, solo secuencia y cadencia. Y luego vuelve a la tonalidad principal de re mayor. Observen, no los vamos a detallar cada uno, que casi siempre las tonalidades secundarias a las que recurre Bach en las invenciones mayores son el quinto grado, el sexto grado, el segundo, el tercero. Esas son las principales que utiliza. Vamos a mirar el plan armónico de las invenciones de modo menor. ¿Qué hace Bach con esas? Entonces empezamos como ejemplo con la 2, que está en do menor. Entonces, en el ritornelo inicial, Bach va de primero a tercero, es decir, de do menor a mi bemol mayor. En el segundo ritornelo, él se va para el quinto menor, es decir, sol menor. Esa es una cosa que vamos a encontrar supremamente común en las invenciones e incluso en las fugas, y es en modo menor hacer una segunda parte en el quinto menor. Esta no tiene tercer ritornelo y el final en la tonalidad original, do menor. ¿Por qué no tendrá tercer ritornelo? Yo, más que pensar que a Bach le dio pereza, se me ocurriría la explicación de que esa invención número 2 es una invención que tiene un sujeto largo, de casi 4 compases. Entonces, de pronto, por eso Bach quiso abreviar y no poner los 3 ritornelos para no hacer la pieza muy larga. Recuerden que son piezas artísticas, pero sobre todo pedagógicas. La cuarta, que está en re menor, ¿qué hace? Tonalidad principal, re menor. El segundo ritornelo está en el tercer grado, que es fa. El tercer ritornelo, que solamente secuencia, cadencia, porque está entre corchetes, está en el quinto menor y luego vuelve a la tonalidad principal. Entonces, en resumen, vemos que en las menores Bach recurre muchísimo al quinto grado menor, muchísimo al tercer mayor, pues obviamente es el relativo, y son básicamente las que utiliza, en una sola utiliza el cuarto grado menor, porque son los grados diatónicos de esas tonalidades. Muy bien, vamos a mirar entonces la invención número 1 en do mayor un poquitico en detalle. Lo primero que hay que decir es el sujeto. Miren cómo en el primer ritornelo lo que se hace es una exposición del sujeto en la mano derecha, luego en la mano izquierda, luego en la mano derecha y luego en la mano izquierda. El sujeto es este. Entonces Bach hace y luego en sol mayor y vuelve a contestar con la otra mano. Muy bien. ¿Qué hace en el acompañamiento? Es decir, cuando el sujeto está acompañado por otra voz. Algo que vamos a denominar contrasujeto. Ese contrasujeto va a ser el contrapunto que Bach le pone al sujeto. Entonces miren lo que hace. Etcétera. Entonces tenemos el sujeto en do mayor,
en la mano derecha. Luego se va para la otra mano, mientras tiene un contrasujeto de acompañamiento. Luego se va otra vez para la mano derecha, pero esta vez sobre el quinto grado. Luego se va otra vez para la mano izquierda y vuelve a utilizar el contrasujeto. Y después de eso ya se acabó este ritornelo y se va para lo que sigue en el proceso, que es una secuencia. Entonces, esta invención recorre las regiones de tónica, dominante, relativo y tónica a lo largo de toda la invención. El ritornelo inicial establece la tonalidad principal a través de las funciones de tónica y dominante mediante una fórmula que se llama eco doble. ¿Por qué eco doble? Porque la mano derecha dice y el eco en la mano izquierda, luego otra vez la mano derecha y el eco de ella en la mano izquierda. Son dos ecos, eco doble. Esta invención desarrolla el sujeto desplegándolo de dos maneras. Durante la invención, él lo utiliza de dos maneras. Es la forma original y la forma invertida. Miren, la forma original es... Y miren al invertirlo cómo queda. Es decir, los mismos intervalos, pero en sentido contrario. Luego nos vamos al episodio número 1. En el episodio número 1 arrancamos con una secuencia modulante por terceras descendentes, que se basa en la inversión del sujeto, es decir, en esta, y que se apoya a su vez en el motivo del sujeto, pero en aumentación, es decir, los valores convertidos en el doble del valor rítmico, es decir, sonando a la mitad de la velocidad. Esta secuencia está escrita en contrapunto doble a la octava. ¿Qué significa eso de contrapunto doble? Que es contrapunto invertible. Y miren que con el contrapunto invertible, como lo revisábamos la clase pasada, Bach tiene que poner cuidado de que al invertir los intervalos sigan funcionando. Entonces, aquí tiene la versión original, que es la que primero suena, enseguida vamos a escuchar toda la invención, y luego la versión invertida, donde la mano izquierda está haciendo lo que hacía la derecha y viceversa. Como son puras terceras y sextas, todo funciona divinamente al invertirlo, porque no hay cuartas, ni quintas, ni otros intervalos que sean un problema en un momento determinado. Esta propiedad del contrapunto invertible le permite a Bach utilizar la misma secuencia en el episodio 2, invirtiendo las voces, es decir, el episodio 1 se basa en este modelo que tenemos acá y el episodio 2 se basa en este otro modelo que tenemos acá. Manteniendo la misma, invirtiendo las voces y manteniendo la misma relación tonal. Ahora, desde la supertónica hacia la submediante, el segundo episodio va del segundo al sexto. Al interés contrapuntístico derivado del intercambio entre las voces se suma el interés tonal, aportando nuevas regiones tonales en juego. Entonces, vamos a revisar un video análisis de la obra completa. Primero la vamos a escuchar por pedacitos y les voy comentando cada pedacito y después vamos a escucharla completa. Voy a pasarla aquí para poderla ver grande. Hasta ahí tuvimos entonces el primer ritornelo. Vamos con el primer episodio que arranca con una secuencia de terceras descendentes en la que está utilizando el sujeto invertido. En lugar de... está haciendo... Vamos a escuchar esa parte. Aquí lo que tenemos entonces es la cadencia sobre sol mayor, llegó a sol mayor. Entonces aquí llegó a la cadencia, miren que se establece muy claramente cada tonalidad. La cadencia que utilizó fue cuarto en sexta, primero en sexta, luego quinto en quinta sexta y luego primero. ¿Qué va a pasar aquí? Segundo ritornelo. Aquí casi siempre sucede que ese eco doble que teníamos empezando en la mano derecha va a arrancar es en la mano izquierda. Entonces Bach arranca con el sujeto en la mano izquierda y vuelve a hacer otra vez
el mismo jueguito. Sujeto en la mano izquierda, luego sujeto en la mano derecha acompañado del contrasujeto y luego el siguiente eco. Entonces tuvimos el doble eco, sujeto en la mano izquierda, en la mano derecha, en la mano izquierda y en la mano derecha. Y nos vamos para el segundo episodio. ¿Qué hace en ese segundo episodio? Recuerden que ya lo habíamos mencionado. Esta vez es una secuencia por segundas, pero va a utilizar otra vez el motivo o el sujeto invertido. Aquí tiene doble secuencia, es bien bonito eso. Entonces hace una secuencia por terceras descendentes que lo lleva a re menor. Miren que aquí estamos en re menor en posición de sexta. Y a partir de ahí va a ser una secuencia por terceras descendentes. Empieza considerando este como un acorde pivote. Este que llegó siendo primero de sexta, re menor, va a ser el cuarto de sexta de la nueva tonalidad. ¿Qué sigue? Cadencia. ¿Qué hace como la cadencia? Cuarto, quinto, primero, quinto en quinta, sexta y primero. Y nos vamos para el siguiente episodio. Aquí hay una cosa muy bonita y es la combinación de este tema con el tema anterior. Bach en este punto, el episodio 3, hace una cosa distinta y es un canon. Entonces, al mismo tiempo que está haciendo un círculo de quintas para hacer el proceso de modulación, está haciendo un canon a la cuarta inferior. ¿Qué quiere decir eso? El canon está utilizando el sujeto invertido y la imitación de ese sujeto invertido, entonces va a ser a la cuarta. La voz original empieza en la y la segunda voz empieza en mi, que está a una cuarta. Pues aquí es una cuarta compuesta, pero es una cuarta al fin y al cabo. ¿Por qué canon? Porque ese pedacito en sí mismo es un canon que va metido ahí y usó como episodio y es completamente imitativo. ¿Qué va a hacer? El jueguito de poner el sujeto en la primera voz, en la segunda, en la primera, en la segunda, en la primera, en la segunda, hasta que se acabe y hasta que llegue al destino de esta secuencia. Y aquí sigue entonces otra secuencia para llegar a la siguiente tonalidad. Recuerden que muchas veces es una secuencia, muchas veces son dos secuencias. Luego sigue la cadencia correspondiente. Y esta cadencia es una cadencia como tiene que ser en la tonalidad inicial contundente. Miren que está usando quinto del cuarto, es decir, do-7, cuarto, es decir, fa, luego quinto de tercera a cuarta y luego el acorde de tónica en posición fundamental y claramente establecido. Vamos a escuchar y ver todo este video análisis desde el principio. ¿Cierto que el audio y el video lo están escuchando correctamente? Sí, profe. Listo.
Entonces tenemos una piecita que es bien interesante y que además está haciendo una especie de clase de contrapunto, donde el compositor está mostrando cosas que se pueden hacer con un solo tema, un temita de medio compás y artificios del contrapunto. Vamos a escuchar una versión ya de concierto que a mí me gusta mucho de esa invención, que es la versión de Glenn Gould. Aquí hay una intención de concierto pues muy distinta que me parece muy interesante mostrar en este momento. ¡Apúrense! ¿Y José? Lo perdimos. Glenn Gould era uno de los genios, de los magos del piano en el siglo XX y una de las características que tenía su ejecución es que iba cantando y ese canto pues se considera como parte de su performance y se podría hacer mucho por borrarlo en las grabaciones, pero realmente es parte del interés de estas grabaciones. Otra cosa interesante de esta versión de Glenn Gould es la cantidad de libertades que se toma para transformar la invención utilizando ornamentación. Es una ornamentación bastante libre y bastante enriquecida que convierte la invención en otra cosa muy bonita. Muy bien. Aquí tenemos análisis rápido de otras invenciones, no los vamos a mirar tan en detalle, pero vamos a tener a través de ellos un panorama general de lo que se tiene. La siguiente entonces que vamos a revisar es la invención número 7, esa está en mi menor. Esta invención entonces utiliza un sujeto que también es de medio compás y hace el mismo juego de eco doble. Sujeto en la mano derecha, sujeto en la mano izquierda, sujeto en la mano derecha, sujeto en la mano izquierda, acompañados de sus respectivos contrasujetos. Esta formalmente, por los ritornelos que no pone y la manera como lo utiliza, se parece un poco a la estructura de una alemanda de suite francesa. Vamos a escuchar esta invención y vamos a mirar el video análisis con algunos comentarios.
La de sol mayor, que es la invención número 10, tiene una característica interesante y es que no hay eco doble. El sujeto se expone en la mano derecha, luego en la mano izquierda y ya. Eh, Vamos a escuchar esta invención también con su respectivo análisis. Se non riesci a mettere insieme una frase di senso compiuto in inglese e dimentichi costantemente ciò che impari, sappi che sto per rivelarti una verità indiscutibile. Bueno, le creemos a esta señora que se nos metió ahí con la publicidad. Muy bien. Y la última que vamos a mirar es la invención número 13. Esa está en la menor. También tiene la misma estructura del eco doble, en la mano derecha, en la mano izquierda, en la mano derecha y en la mano izquierda. El sujeto se expone 3 veces alternando entre las voces superior e inferior. Y el propio sujeto esta vez tiene tónica y dominante. Recuerden que en la de do mayor el sujeto estaba construido todo sobre el acorde de do mayor. Aquí, o sobre la función de do mayor más bien. Aquí tenemos que el sujeto tiene tónica y dominante. Este primer grupito es en tónica, la menor. Este segundo grupito es en dominante. Esta invención recorre las regiones de tónica, el relativo mayor, del quinto menor y de la tónica. El ritornelo inicial expone el sujeto hasta 4 veces en la alternancia entre las dos voces. Algo sobre el episodio número 1 se inicia con una secuencia modulante en círculo de quintas que tiene también carácter de canon. Aquí hay otro canon insertado en este proceso. La línea melódica iniciada por la voz superior se reproduce en la inferior a distancia de doceava, es un canon a la doceava, realmente uno debería decir decimosegunda, pues es un asunto de idioma, ¿no? Una transposición al ámbito contrapuntístico del círculo de quintas y luego el canon se estrecha, es decir, se acelera el ritmo armónico para resolver en el relativo mayor. Vamos a escuchar esta. Invención número 13. Muy bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí, comentarios o algo que decir sobre este tema de las invenciones? Bueno, vamos ahora a conectarnos con
la segunda parte de la clase en la que vamos a revisar algunas invenciones hechas en otros periodos de la historia para mirar cómo esa forma se mantiene viva y los compositores han apelado a ella en diferentes momentos. Lo primero que vamos a mirar es una invención de Bela Bartók, que forma parte del microcosmos. El microcosmos es, les había dicho, una obra también que tiene un carácter pedagógico para enseñar a tocar piano y también composición. ¿A qué se les parece? Es la misma idea de Bach y de alguna manera el microcosmos también es un homenaje a Bach. Vamos a escuchar entonces esta invención. Aquí está. En esa invención, entonces, notamos que ya es un lenguaje del siglo XX, es una invención que no es tonal. Sin embargo, Bartók, como una especie de homenaje a Bach, conserva la forma de la invención y está pasando lo que debe pasar en la forma. Básicamente, tenemos los ritornelos, esos ritornelos con sus funciones de eco y de doble eco, pues en cada una de las manos. Tenemos episodios y en este caso los episodios pues no son modulantes porque esto no es tonal, pero igual cumplen esa función de transición y de desarrollo al mismo tiempo. Un ex profesor de la Facultad de Artes y egresado de la Facultad de Artes, que es Juan Domingo Córdoba, hizo también unas invenciones muy interesantes y muy bonitas, hizo tres invenciones. Vamos a escuchar una de ellas. Estas invenciones Juan Domingo quiso hacer eh, faltas invenciones. Juan Domingo quiso hacer un homenaje a Bach, esta vez en un lenguaje más parecido al de Bach, pero visto de una manera muy personal y muy diferente. Quien está tocando estas invenciones en esta versión es Harold Martina, un pianista muy importante de nuestra región. Vamos a escuchar la primera de esas tres invenciones.
Ahora vamos a escuchar una invención que forma parte de una obra de Claude Bolin. Claude Bolin es un compositor francés que tiene un lenguaje, digámoslo, intermedio entre la música barroca y el jazz, una especie de jazz barroco, y tiene una cantidad bastante grande de obras para diferentes instrumentos. Una de esas obras es el concierto para guitarra clásica, eh, concierto para guitarra clásica y piano jazz. Vamos a escuchar de él la invención. Permítame un segundito. Ay, ay, ay. Aquí está la invención. Bien. La idea que tiene Bolin entonces aquí es alternar lo barroco y el jazz y de alguna manera utilizar el jazz para hacer con él los episodios. Recuerden que los episodios siguen teniendo esa lógica entre transición y desarrollo. El lenguaje, obviamente, es un lenguaje que reescribe, reelabora, reinterpreta rasgos de la música barroca para llevárselas al mundo del jazz. Y a pesar de que alterna los estilos, también los combina en algunos momentos.
Entonces este es un intento de actualizar esa forma de la invención, también rendirle obviamente homenaje a Bach, y así como en todas las otras obras de Claude Bolin, él hace un desarrollo paralelo de una música barroca hecha en el siglo, o de barroco tardío hecha en el siglo XX y XXI, y de jazz, el tipo de jazz que llamamos jazz barroco. Otro compositor que también se acercó un poco a esa misma idea eh, del jazz barroco y hizo un conjunto de invenciones, fue Jacques Lussier. Jacques Lussier es un compositor y pianista que tiene un trío y entonces hizo unas invenciones a dos voces. Vamos a escuchar una de ellas. Esta es la número 1. Parte de la idea de Bach, del mismo tema de Bach, pero vamos a ver para dónde se va. Él lo que hace aquí es una improvisación recapitulando el estilo de la invención. Entonces aquí es jazz barroco también y vemos cómo el compositor pianista Jacques Lussier hace uso de improvisaciones en un estilo que de alguna manera es entre jazz y barroco. Y obviamente también hace un homenaje al estilo y a la forma de la invención. Bueno, como nosotros estamos con la idea de aprender haciendo, creando, entonces aquí tenemos, de la misma manera que tuvimos un tutorial para hacer un canon, tenemos uno para construir una invención a dos voces. En este tutorial nos llevan pasito a pasito a la construcción de una invención. El motivo que utilizan para esta invención es este motivo supremamente fácil, que tiene la estructura armónica de tónica y dominante, y con esto nos enseñan cómo construir una invención a dos voces. La idea es que ustedes estudien este tutorial y construyan no necesariamente una invención completa, no es obligatorio que sea una invención completa, pero al menos construyan el ritornello y la secuencia, es decir, un fortespinum completo. Entonces, esta tarea la vamos a poner para la semana entrante.
porque la tarea del canon estamos dando plazo hasta el próximo jueves para que lo socialicemos allí el próximo jueves y la semana entrante podamos socializar sus exploraciones de la forma de la invención. Los invito a que hagan el mismo tipo de ejercicio que les mostré con otros estilos y con otras aproximaciones posibles a esa invención. Si alguno quiere trabajar su invención en un formato de banda pelayera, de puya, de acordeones, de música latinoamericana, de bambuco, de pasillo, de jazz, de salsa, de reggaetón, de lo que se le ocurra, todas esas exploraciones son más que bienvenidas como un ejercicio de apropiación, recontextuación de esos estilos y sobre todo como un ejercicio de hacerlos nuestros para convertirnos en parte de nuestro ejercicio creativo. Recuerden que además la clase sobre la fuga, que es la que corresponde al espacio pues, que tuvimos de asamblea la semana pasada, que se las debo, se las estaré haciendo llegar de hoy a mañana para que puedan verla y podamos ponernos al día. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final o ya Profe, cerramos la clase. ¿qué Sí, tema? hola, Jafet, dime. El, este mismo instructivo de cómo hacer un canon está ahí en ti. Sí, señor, mira que aquí en Teams no, en el Moodle y ustedes al Es Moodle que, acceden a través del Teams. Acordate que aquí en el Moodle hay una parte que dice temáticas, aquí dice formas musicales de gran tamaño y acá se van para el curso de Moodle. Y en el curso de Moodle tienen todo lo que hemos visto, las formas imitativas, el canon, y aquí está cómo componer un canon, que fue el instructivo con el que trabajamos para la tarea que ustedes deben entregar el jueves. Y acá en el capítulo de la invención tienen este instructivo de la composición de una invención a dos voces. Y tienen además otros profe, materiales que se no envía por vimos correo. que no se envía por el Teams. Miren que en el Teams ya les subí, permítanme un momentico, les muestro eh, el Teams, aquí está el Teams, aquí viene una parte que dice tareas y en tareas aparece la tarea de la escritura del canon. Esa escritura del canon que entonces vence el 29 de agosto, jueves. Ustedes hacen clic aquí y como ustedes están logueados como estudiantes, les va a aparecer la posibilidad de entregar. A mí me aparece la posibilidad de ver lo que ustedes han entregado. Y entonces es a través de eso que ustedes suben su canon. Por ejemplo, ya por aquí hay uno, Juliana, que ya entregó, y Juliana incluyó el archivo, me parece muy buena idea para que lo podamos escuchar, incluyó el archivo en MuseScore, en PDF y en MP3, como para asegurarse que lo vamos a poder escuchar, y básicamente ese es el tipo de entrega que hay que hacer. Recuerden, necesario que todas las entregas de cualquier tarea en esta materia las hagamos a través de este medio, a través del Teams. Por correo electrónico tengo un 100% de probabilidades de que se me pierdan. Entonces es necesario que las podamos tener aquí para que las podamos socializar y podamos hacer un ejercicio de revisión colectiva de estas producciones que ustedes hacen. Ana, tú también habías levantado la mano, ¿no? Ana Sofía. Para preguntarlo de si había que montar el audio, pero ya vi. Ah, bueno, perfecto. Levantaste la mano, pero viste la respuesta acá. La idea es que la podamos escuchar. Si suben el archivo de MuseScore o de Finale o de Dorico, algún editor de partituras, de ahí la podemos escuchar y no necesitan más audio. Si lo hacen en algún otro editor de partituras eh, o la hacen grabada con audio, como ustedes quieran, ahí sí tiene sentido que suban el PDF y el audio. Entonces lo importante es que la podamos escuchar en la clase. ¿Listo? Bueno, chicos y Profe, chicas, la última muchas pregunta gracias. Sí, Jafet. es que yo he intentado ingresar por el calendario que usted dijo desde la primera clase, pero a mí jamás me aparece el link para ingresar a la clase desde el calendario de Teams. Mira que aquí aparece, mira que yo estoy acá en esta barrita a la Ajá. izquierda donde está calendario, tú buscas a la hora de la clase y aquí está la clase. Haces clic acá y Sí, aquí pero aparece ese botón de a mí no unirse. me aparece nada de eso. A mí no me Pero te aparece nada aparece, de eso, entonces mi pregunta es si yo tengo que hacer.
No, nada de esto. Yo literal le doy calendario y me aparece como una nubecita y dice como un coso de error, pues de que no, Ah, todo ok, esto que usted está entonces, mostrando a mí no me aparece. entonces Sí. no tienes Entonces, ¿qué habilitado el hago? Como calendario. una actualización. Tenés que escribir al correo de soporte del Teams en la universidad para que te corrijan lo del calendario. Yo ahorita te doy por el grupo de WhatsApp la dirección de correo. Pero lo del Ah, calendario no listo, tiene pues nada que ver muchas con gracias. subir la tarea. Igual a ti sí te aparece el Teams y aquí en Teams Ah, no, te sí, aparecen sí. las tareas. Entonces aquí lo puedes publicar. Y obviamente para los que tienen dificultades Ah, con el calendario, yo siempre les estoy enviando por el grupo de WhatsApp el enlace unos minuticos antes de la clase. ¿Listo? bueno, profe, Listo. gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces, Dios mediante, el jueves. Que les Gracias, vaya muy bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao.